No me imagino la cantidad de sensaciones que puede sentir un padre de familia y un niño cuando siente que el año escolar está en riesgo porque no ha alcanzado las notas que son los que suele, digamos, medir el rendimiento del chico. Aunque bueno, hay muchas aristas en ese tema que conversar, por supuesto, y que lo haremos en diferentes oportunidades, pero en ese momento queremos hablar sobre si este es tu caso. Tu hijo desaprobó, tiene muchos jalados, está en riesgo de repetir el año. ¿Cuáles son las salidas? ¿Cómo debemos manejarlo? Son las preguntas que hoy vamos a hacerle a nuestra invitada, Claudia Schiappa Pietra, quien es educadora de familia, que está aquí con nosotros y que, por supuesto, les recuerdo que junto a Noemí Mamani desde el Cusco y Sara Usabá desde la capital, estamos también con ustedes acompañándolos en el desarrollo de esta conversación. Claudia, bienvenida, gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, más bien por considerarme en esta presentación. Bueno, un tema bastante importante porque no, me imagino que pueden haber diferencias entre los colegios privados y los colegios del Estado, pero la norma sobre quién repite y no repite es una. De acuerdo a las leyes peruanas, ¿cómo se considera? ¿Cuándo es que un chico repite el año? Claro, generalmente se considera cuando, ha desaprobado los cursos como matemática, como lenguaje, ¿no? Que son los cursos básicamente importantes. ¿Un solo curso o entiendo que hasta 3 o 4 cursos, más de 3 cursos ya repite? Claro, ¿no? Cuando tiene 4 cursos desaprobados ya repite el año escolar, ¿no? Entonces, eso muchas veces causa dolor a los padres de familia y de hecho es un problema, ¿no? Para las familias, pero yo creo que sí es importante hoy por hoy hacer una labor preventiva, ¿no? En todo proceso educativo están los padres de familia, está la escuela, los profesores y están los alumnos, ¿no? Entonces, no esperar a fin de año para un poco llorar, como quien dice, sobre la leche derramada, ¿no? Sino que desde el inicio del año es algo muy positivo, primero, que los padres conozcan a los profesores de sus hijos, ¿no? Siempre hay que estar unidos, ¿no? O sea, este triángulo es muy importante que sea, sólido, ¿no? Que haya una unión entre estos elementos importantísimos para que haya un desarrollo positivo en el alumno y no esperar, como decíamos, un poco a fin de año y decir o sorprendernos como padres, oye, ¿qué pasó? ¿No? Sino que en realidad la evaluación hoy en día ya no es una evaluación sumativa, es una evaluación formativa, ¿no? Entonces, a lo largo del año, el profesor va un poco viendo cómo se va desenvolviendo el alumno, qué dificultades tiene y de hecho, conversar con los padres de familia y determinar cuáles son las causas. Lo más importante es determinar las causas, es decir, puede ser factores emocionales que de alguna manera el alumno está pasando, como un problema familiar o como de repente que el chico adolescente está enamorado también, ¿no? O que de repente está pasando por una situación de bullying o de ciberbullying que los padres no tienen idea. También puede ser algún tema de salud, ¿no? Entonces hay muchos factores por los que de repente el alumno pues tiene un bajo rendimiento. Claro. Pero es importante también, determinar cómo de alguna manera el colegio está manejando este tema. Vamos a escuchar a Noemí que quiere hacer una consulta. Sí, claro. ¿Cómo está, Claudia? Gracias, Sarita. Claudia, qué gusto estar contigo y qué gusto escucharte también, porque en realidad ya pasó el año, ha terminado. De hecho, en muchos colegios ya es la entrega de libretas, la clausura, y de hecho hay muchos niños que de pronto han llegado a esta situación. Un trabajo coordinado que no se ha hecho durante todo el año y los resultados lo vemos ahora. Si me entregan esa libreta de mi hijo, de mi hija, con varios rojos, jalados, ¿cómo debería tomarlo yo? Porque hay muchos papás que de pronto empiezan a enojarse, pero no pensamos en eso, de que estuvimos ausentes tal vez todo el año en la educación de nuestros hijos. Entonces, ¿qué consejo le damos a esos papás que hoy están recibiendo esa libreta? Claro. De hecho es una noticia poco agradable para un padre de familia, ¿no? Pero de todas maneras es importante controlarse, tomar las cosas con
calma en la medida de lo posible y definitivamente apoyar a nuestros hijos. Cualquiera sean las causas, ¿no? Pueden ser, como decía, ya factores que escapan del propio alumno, como algún problema de aprendizaje, pero bueno, si igual ha sido por una falta de responsabilidad o de poca motivación del alumno por querer subsanar las dificultades de las materias, igual es responsabilidad de los padres apoyarlo, ¿no? Y de hecho también hacerle saber al alumno que hay que asumir las consecuencias de repente de la falta de motivación o la falta de responsabilidad, si es que es un factor externo a él, ¿no? Entonces, ¿no? Sí. Y tal vez de repente podría ser preciso dar, digamos, o sea, más o menos, porque a veces a uno como padre se le van las palabras, uno no sabe qué decir al hijo y la emoción te desborda, ¿no? Porque uno está triste, uno está molesto, uno está frustrado, ¿no? Pero se puede dar, como bien explicaste al inicio, las causas de la repitencia pueden ser por diferentes motivos. Y yo creo que en ninguna circunstancia, sería conveniente señalarle, bueno, porque eres un mal alumno, eres un flojo, porque la enamorada, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si luego de escuchar a nuestros anunciantes nos ponemos algunos ejemplos y vemos cuál es la manera de abordar, o sea, cuál es primero el mensaje y luego cómo hacemos para poderlo ayudar, sobre todo si todavía es recuperable el año? Porque hay un montón de emociones que se juntan al momento de recibir las notas. Puede ser de pronto de enojo, frustración, tristeza, que seguro también nuestros hijos sienten. En ese sentido, Claudia, ¿cómo reaccionar? Porque, insisto en esto, porque de pronto yo puedo ser muy duro o muy severo con mi hijo, con mi hija, o tal vez me voy a la otra cara de la moneda y empiezo a justificar lo que ha hecho mi hijo o mi hija que no le ha ido muy bien en el colegio. ¿Cómo encontrar ese equilibrio de hacerle entender que lo que ha sucedido no está bien, pero tampoco hundir más al escolar, a mis hijos? Claro, como mencioné, en realidad depende de cuáles son las causas. Lo más importante es determinar por qué nuestro hijo obtuvo un mal rendimiento durante el año escolar. Y en base a ello también nosotros, de hecho, no vamos a reaccionar de una forma irascible, es importante mantener la calma y de todas maneras como padres tenemos que brindarle el apoyo. Como bien dije, si de hecho ha sido un caso de falta de responsabilidad o desmotivación del alumno, pues hay que enseñarle, de hecho, que tiene que de alguna manera asumir las consecuencias y eso implica ¿qué? Implica sacrificar vacaciones porque en verano va a tener que estudiar y esforzarse para aprobar los cursos que, bueno, no ha alcanzado el puntaje necesario, ¿no? Entonces, en ese sentido sí tiene que haber un compromiso también de parte de los padres para que de alguna manera se pueda lograr salvar el año escolar porque en realidad las consecuencias de la repitencia son bastante difíciles de asumir para un niño, para un joven, ¿no? Una baja autoestima, se siente mal, se siente avergonzado si el siguiente año pues va a tener que reencontrarse con sus compañeros y él está en un año inferior. Entonces, Claudia, estamos en este escenario de que el alumno no ha sido lo suficientemente responsable, aplicado para poder cumplir con todo lo que necesitaba para prepararse y tener el año. Estamos en ese escenario. Entonces, si bien tenemos que mantener la calma y expresarle al chico que tiene que asumir las consecuencias, y eso significa, ok, vas a tener que estudiar en el verano, casi que no vas a tener vacaciones. Algunos padres de familia podrían optar, bueno, pues ahora aprende tú, a ver, aprende, ahora tú hazlo, ¿no? Entonces, ¿cómo debería ser este acompañamiento sin llegar a la sobreprotección? Que es un punto muy importante que ha mencionado Noemí. Claro, bueno, tenemos que apoyarlo, sea a través de clases o alguna profesora o profesora particular o puede ser también alguna academia. O sea, sí tenemos que nosotros brindarle ese soporte para que él se sienta acompañado. No implica, pues, definitivamente que el padre tenga que sentarse con su hijo a estudiar, ¿no? Es responsabilidad de él. Pero, de hecho, como papás tenemos también que estar compenetrados. Pero ahí, en ese caso, perdón que te interrumpa, ¿cómo lo guiamos? Porque si este chico no estuvo motivado ni estuvo aplicado durante un año,
¿cómo logramos que en 1 o 2 meses, que es el tiempo que va a durar ese vacacional, sí lo haga y apruebe? O sea, ¿le mostramos la foto fea de repetir? Claro, el chico, el alumno probablemente, como cualquier chico, no va a querer, bueno, ver el tema de perder a sus amigos, de pasar o estar un año inferior, ¿no? Entonces yo creo que quizás no es la mejor forma de motivarlo, ¿no? Porque no es una motivación muy positiva, pero sí hay que hacerle ver las consecuencias si es que obviamente no se esfuerza para lograr aprobar los cursos, ¿no? O sea, si tú no estudias en el verano, no sacrificas porque no lo has hecho durante el año escolar, estando en este escenario en el que tú me mencionas, que ha sido por una dejadez o falta de responsabilidad del alumno, bueno, las consecuencias van a ser que repetirás el año y que el próximo año, pues, de repente inclusive tenga que pensar en cambiarte de colegio, vas a perder tus amigos. Entonces sí hay que hablarle claramente Claro. cuáles serían las consecuencias de no aprobar estos cursos, ¿no? Claro, y justo esto coincide con épocas navideñas, de fin de año, y sobre todo en la Navidad, que hay reuniones familiares y se entregan regalos, por ejemplo, o se anuncian vacaciones. ¿Está bien restringirle esto, hacer comparaciones? Mira que tu primo, tu prima o la persona con la que nos vamos a reunir se ha sacado muy buenas notas, le van a dar su premio. Y a ti no, porque no te corresponde, porque jalaste, desaprobaste, saliste mal este año. ¿Esas diferencias están bien? ¿Es una buena decisión? Hay como que nos encontramos en una encrucijada. Bueno, definitivamente no está bien de ninguna manera, ¿no? Porque justamente los padres, cualquiera sea la causa, sea una causa o un factor, como dijimos, externo, que no ya depende del alumno o que ya ha dependido de él, en realidad nosotros no podemos reaccionar de esa forma, comparar a nuestros hijos, tenemos que apoyarlos, ¿no? O sea, no ha sido un buen año, bueno, ok, sigamos adelante, tenemos que, de alguna manera, al contrario, más bien fortalecer su autoestima para que él quiera lograr los objetivos y pueda estudiar, ¿no? Pero un alumno, pues, donde se le va a hacer sentir mal o un hijo se le hace sentir mal, se le compara con otro, no va a poder él lograr justamente aprobar los cursos, ¿no? Ahora, Entonces, ¿cómo haríamos si la repites? O sea, este adolescente, por ejemplo, tiene 4, digamos, cursos jalados, pero el motivo de haber jalado el curso no necesariamente es porque no estudió o porque no se esforzó, sino porque de repente ha tenido temas emocionales dentro del hogar, dentro de la escuela tal vez, o incluso en su grupo social. De alguna manera uno puede lidiar con el colegio, ver de qué manera se le dan más oportunidades para evitar la repitencia, porque no sonaría muy lógico ni justo, ¿no? Más bien es como castigarlo más por un tema ajeno a su voluntad. claro, sí, bueno, de hecho sería lo ideal, pero yo creo que la norma no lo permite, ¿no? O sea, no creo que la norma considere estos factores socioemocionales o emocionales que pueda el alumno tener, ¿no? Han habido casos de alumnos pues que han perdido el año, pues todo el año han estado acosados por ciberbullying, los padres no se han enterado, o puede ser que, ¿no? Los múltiples factores, como hemos mencionado, de emocionales que puede estar pasando un niño o un Claro. adolescente, y nadie se ha dado cuenta, ni los profesores, ni tampoco los padres de familia, ¿no? Entonces, ahí lo que ha faltado es la comunicación. Porque ahí también considero que hay un vacío muy grande aquí en nuestro país, ¿no? De hecho, es oportuno comentar que ya en muchos países en el mundo no existe la repitencia. Exacto. No existe repitencia. Entonces, sumado a eso, hacerlo perder todo un año, además para los padres es un año más de inversión si es que es un colegio privado, incluso si es un colegio estatal también es un año de inversión para el Estado. O sea, ¿qué tan bueno es que repite el año? Más aún si se dan este tipo de casos. Tú como educadora familiar, ¿qué mensaje? Ahora te está escuchando hasta el Ministerio de Educación. A ver, ¿qué aportarías? ¿Cuál sería tu mirada? Bueno, yo pienso que en realidad no debería existir la repitencia. Si un alumno, por ejemplo, ha desaprobado un curso, bueno, tendría que estudiar este curso
¿no? O dar nuevamente un examen, una evaluación, pero no implica puedes repetir todo el año escolar. Como ¿no? llevarlo de cargo. Claro, ¿no? Hay países, ya sabemos, como Finlandia, por ejemplo, tenemos Noruega, Suecia, Japón, Corea, si no me equivoco. Japón, Corea del Sur, y acá en Latinoamérica, Paraguay, Uruguay, que ya han eliminado la repitencia. Tengo entendido también que Argentina ya tiene un proyecto de ley para eliminarla, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje sería realmente evaluar qué tan necesario es que repita todo el año escolar o que de repente repita pues los módulos que de alguna manera ha salido desaprobado el alumno, ¿no? Muy importante esto y realmente es un capítulo abierto de conversación y de debate en realidad, ¿no? Porque si la repitencia realmente ayuda o beneficia al alumno, probablemente sean algunos casos y no la mayoría de casos, ¿no? Y habría que evaluar también qué pasa cuando la repitencia se da por un tema emocional y no tanto por un tema de capacidad académica o de responsabilidad del propio alumno. ¿Qué consejo podrías darle a los padres de familia que hoy te están escuchando? Bueno, lo primero es determinar las causas, no reaccionar si no sabemos qué es lo que ha ocurrido con nuestro hijo, ¿no? ¿Por qué ha desaprobado? Entonces, para mí eso es lo más importante, ¿no? Para que en base a ello podamos nosotros tomar medidas, ¿no? Si es que realmente es un tema que quizás la metodología del colegio no es la adecuada para nuestro hijo, entonces eso implicaría de repente repensar un cambio de colegio. Si es que tiene un problema de aprendizaje, bueno, para poder brindarle la terapia o el apoyo necesario. Si es un tema emocional, bueno, ver de qué manera ha sido afectado y acudir a un especialista o alguien que ayude a nuestro hijo para que de alguna manera pueda sobrellevar este problema emocional, ¿no? Entonces, lo más importante es determinar la causa. Luego, brindarle apoyo. Eso es importante, cualquiera sea la causa. Hay que brindarle el apoyo necesario para lograr y tratar de evitar la repitencia, ¿no? Porque las consecuencias, como hemos dicho, pues no son nada favorables para un niño y para un adolescente. Y de hecho a los maestros les diría hacer o realizar un trabajo preventivo, ¿no? Entonces, considerar que la evaluación es permanente, no es una evaluación pues sumativa, ¿no? Que al final pues se suma los conocimientos, sino realmente hay que pensar en una evaluación mucho más, de una visión mucho más amplia, holística, una evaluación formativa. De cara, ¿no?, a este 2026, en un próximo año escolar, yo creo que todos tenemos que repensar un poquito más ese tema educativo. Muchísimas gracias, Claudia, por haber estado con nosotros. Ha sido Claudia Schiappa Pietra, educadora de familia, y feliz Navidad también. Espero que tengas una linda fiesta. Muchas gracias. También feliz Navidad para ti y para todas las personas que escuchan este programa.